Inicialmente, desde aproximadamente el siglo XIV, se interpretaban estas malformaciones congénitas como malos augurios o buenas situaciones. Posterior, en la cultura griega, se ha visto que estas malformaciones eh, se hablaba de consecuencias ya de traumas físicos. Esto ya referido por Aristóteles o Hipócrates. En 1941 aparece por primera vez las epidemias de malformaciones congénitas, esta debidas a agentes ambientales, como el caso de la rubiola. De los recién nacidos presentaban, ¿no?, problemas de la vista, el oído, el corazón o algún retraso mental. Sin embargo, a pesar de todo ello, no se hicieron investigaciones ni se tomaron las medidas adecuadas, ¿no?, para disminuir este riesgo. Ya en los años 60, estas malformaciones congénitas comienzan a ser muy relevantes dentro del medio médico. Entonces, se asociaba inicialmente a sustancias toxicológicas, como la ingesta de talidomida, lo cual hace necesidad de iniciar estudios y ensayos con la finalidad de establecer esos efectos sobre el desarrollo del embrión. Bueno, entre otros factores igualmente analizados estaban las radiaciones, otros agentes infecciosos como el virus del herpes humano, desequilibrios metabólicos, diabetes, alcoholemia, hipertensos. De igual manera, compuestos químicos, ¿no? Aparte de de la talidomida, como la aminopterina, el plomo, el litio, el etanol. Ya a partir de 1977 se establece una relación, ¿no? Wilson establece una relación entre los mecanismos implicados en el desarrollo de procesos teratógenos, como las rupturas cromosómicas, alteraciones de la mitosis, mutaciones, alteraciones de la integridad de los ácidos nucleicos. Siguiente, por favor. Bueno, los aspectos generales. Las anomalías congénitas van a incluir no solo evidentes defectos estructurales, sino también defectos microscópicos, como errores en el metabolismo, trastornos fisiológicos, anomalías celulares y moleculares. Entonces, las anomalías mayores van a comprometer la función y la aceptabilidad social, ¿no? En cambio, las anomalías menores, estas no representan problemas médicos ni cosméticos. Bueno, acá hay una clasificación morfológica de los defectos congénitos. En este caso vamos a tener la malformación, la disrupción y la deformación. La malformación, se produce tempranamente, justamente en el periodo de la embriogénesis. Entonces, abarca acá desde la ausencia completa de una estructura afectada o la constitución de una formación incompleta. La disrupción, en cambio, esta va a ocurrir durante o después del periodo de la organogénesis. Y la deformación sucede tardíamente después de la fenogénesis, generalmente durante el periodo fetal, y afecta a los tejidos musculoesqueléticos. La prevalencia en este caso se da con mayor porcentaje a las malformaciones, después a las deformaciones y a las disrupciones. Entonces, el mecanismo de las malformaciones suele ser desconocido y se debe a un defecto intrínseco del desarrollo y va a tener una moderada variabilidad clínica y su recurrencia es muy alta. Como ejemplo, acá tenemos la craneosinostosis, la anoftalmia y otros, ¿no? La disrupción, es un defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano o de un área corporal. Esta va a ser producido por una ruptura o una interferencia en el desarrollo normal de un tejido. En este caso es un agente externo o extrínseco. Su variabilidad clínica es más amplia y el promedio de recurrencia es muy bajo. La deformación es una anormalidad producida por una acción de fuerzas mecánicas que van a ser aberrantes y estas distorsionan las estructuras de los tejidos normales. Entonces van a producir unas alteraciones en la forma o posición de algún segmento corporal. Entonces, bueno, esta puede ser secundario, ¿no? Anormalidad, puede traer consigo efectos en la normalidad fetal. Esto tiene un periodo, ocurre en el periodo fetal o fenogénesis y afecta, como ya les mencioné, toda una región y tiene una moderada viabilidad clínica
y su recurrencia en esta suele ser más baja. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las causas ambientales hablaremos del teratógeno. Este vendría a ser un factor adverso sobre el embrión. El término teratógeno se restringe solo a los factores ambientales. Entonces, acá hay que ver la susceptibilidad de un embrión frente a estos teratógenos. Entonces, esto va a depender de tres cosas importantes. Primero, el genotipo del conceptus o embrión, ¿no? Del modo en que ésta va a interactuar con los factores ambientales. Entonces, va a haber diferentes especies o razas que van a reaccionar de diferente manera frente a los mismos teratógenos que actúan a la misma potencia. Otro es la etapa del desarrollo alcanzado en el momento que actúa este teratógeno. O sea, ningún periodo del desarrollo del embrión está libre de ser afectado. Va a existir un periodo de máxima susceptibilidad. En este caso va a corresponder a la organogénesis. Entonces, los órganos más afectados, estos van a ser aquellos donde la intensidad del desarrollo y de los procesos metabólicos va a ser mayor. La otra es la dosis administrada. Entonces, el desarrollo anormal aumenta de grado a medida que es aumentada la dosis, ¿no? Del teratógeno. Eh, otra cosa importante son los factores ambientales. Estos son muy importantes porque van a desencadenar anomalías multifactoriales. Bueno, así como se describe, ¿no? Que en Lenz describe en el año 50 que lo relacionó con los defectos de los miembros al sedante de la talidomida. Entonces, estas madres, cuando tomaban este medicamento, más o menos en la quinta, octava semana de gestación, sus hijos presentaban amelia o meromelia, ¿no? O sea, malformaciones en los miembros. El periodo más sensible ante estos teratógenos, entonces, se va a extender más o menos desde la tercera a octava semana de edad, postfecundación. Esto se debe que justamente en esta etapa es donde se está formando la mayoría de los órganos y sistemas. Entonces, después de la octava semana existe una menor sensibilidad de estos teratógenos y puede presentar malformaciones mínimas. Siguiente. Bueno, acá tenemos un cuadro, para englobar, ¿no? Todos los agentes ambientales. Bueno, dentro de los agentes ambientales vamos a tener a los biológicos, los químicos, físicos y metabólicos. En, bueno, dentro de los agentes biológicos vamos a considerar al virus de la rubiola, al herpes simple, a la varicela zoster, que este está caracterizado, ¿no? Por presentar lesiones en la piel del feto. También agentes químicos como los medicamentos, algunos sedantes, anticonvulsivantes, anticoagulantes, el alcohol y otras sustancias. Dentro de los agentes físicos vamos a tener la radiación, la hipertermia y otros factores mecánicos. Dentro de los agentes metabólicos, la diabetes mellitus y la fenilcetonuria, ¿no? Siguiente. Ya. Bueno, dentro de los aspectos genéticos, recalcar, ¿no? Que las malformaciones congénitas es la primera causa de mortalidad infantil en los países desarrollados. Entonces, la genética de las malformaciones, bueno, es difícil de establecer porque la mayoría de ellos se caracteriza por presentar manifestaciones fenotípicas diversas. En muchos casos, aparentemente no están relacionadas y que son variables para los individuos afectados. Entonces, esta determinación genética y las malformaciones van a intervenir varios genes e interactúan estos con el ambiente, pero por otro lado, también se ha descubierto que tienen una determinación monogénica y que las diversas manifestaciones fenotípicas se producen por defecto pleitrópico de un gen. Pleitópico más o menos se refiere a que va a haber múltiples efectos fenotípicos o caracteres distintos causados, ¿no? Por la acción de un solo gen. Bueno, algunos dicen por un par de genes. Bueno, entonces, diciendo esto, va a existir dos formas diferentes de determinación genética de malformación congénita. Una en la que va a haber la participación de muchos genes y su interacción con el ambiente. Entonces, vamos a tener los defectos del tubo neural. Y otra en que la determinación genética se va a atribuir solo a un gen, que tendría un efecto pleitrópico. Entonces, en este caso, va a ser causante, ¿no? De múltiples fenotipos alterados,
como en el caso del síndrome de Charge. Bueno, hablaremos sobre la determinación genética de los defectos del tubo neural. Bueno, este es un grupo común de anomalías del sistema nervioso central y está entre las malformaciones congénitas más comunes y de consecuencias más graves para el individuo que lo padece. La incidencia mundial fluctúa más o menos de 1 a 10 por cada 1000 nacimientos. Este defecto del tubo neural surge cuando el tubo, justamente este tubo neural, que es un precursor embrionario del cerebro y de la médula espinal, va a fracasar en cerrarse durante la etapa de la neurulación, más o menos en los días 23 y 25 de gestación. O sea, cuando el diagnóstico del embarazo suele ser incierto todavía. Entonces, este defecto puede afectar las estructuras que va a constituir el cerebro y también la columna vertebral. Entonces, dentro de esto, los tipos más importantes vamos a tener la anencefalia, que es la ausencia parcial y completa del cerebro, espina bífida, que es el cierre incompleto de la columna vertebral, que requiere, ¿no? que requiere de cirugía para cubrir y prevenir algunos daños subsecuentes. Ahora, bueno, las causas de esto son poco comprendidas. Se cree que fueron tantos factores genéticos como ambientales que van a atribuir a su etiología. Bueno, dentro de los factores ambientales se le da un papel importante a la falta de consumo de ácido fólico. Bueno, ahora hablaremos sobre la determinación genética del síndrome de Charge. Bueno, en este lado, bueno, se conoce a este por la presencia de un patrón de anomalías múltiples que van a estar patogenéticamente relacionadas. Entonces, este síndrome es un desorden muy poco frecuente. Va a tener más o menos una incidencia de 1 a 10.000 nacimientos, ¿no? Uno de cada 10.000 nacimientos. Claro. Bueno, la mayor parte de los casos son esporádicos, pero en algunas ocasiones he encontrado transmisión por parte familiar. Bueno, el patrón de estas anomalías que se caracteriza, esta fue definido principalmente formalmente por Pagón, bueno, en el año 1981, quien, bueno, aparte de definirlo, también acuñó además de una acronimia, que es el de Charge, para que de esa manera se pueda resumir sus principales características clínicas. Como podemos ver bueno, en la imagen del medio, la C hace representación, ¿no? A las anomalías oculares, que va desde un típico coloboma de iris, eh, que no impide la visión, hasta una anoftalmia. De ahí tenemos la H, que va a ser las anormalidades cardíacas, tetralogía de Fallot, alguna persistencia conducto arterioso y demás. Y la A, que es la atresia de Coanas, bueno, que es la característica más importante de este diagnóstico. La R, que es de retardo de crecimiento y del desarrollo. La G, que son anormalidades genitales. La E, que son malformaciones del oído, que es el síntoma más frecuente, más o menos abarca entre un 80 a 100% de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del tipo de las malformaciones congénitas, vamos a tener las completas y las incompletas. Las completas bueno, va a haber acá una falla del desarrollo que afecta a un segmento en específico, que puede generar una aplasia debido a una ausencia de proliferación celular hasta que, bueno, no pueda generar, ¿no? La formación de un órgano. Y la incompleta es cuando hay un desarrollo incompleto estructural. Entonces ahí va a haber también un cierre incompleto de una estructura por inadecuada de estructuras o tejidos, ¿no? Justo en los procesos de separación incompletos. Entonces, en este caso, la incompleta va a haber eventos como, falta de eventos como la migración, la rotación estructural, o alguna resolución de una formación estructural primitiva o persistencia de las localizaciones corporales tempranas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos de una de las malformaciones congénitas, justamente en la región de la oreja, ¿no? Conocido como microtia. Bueno,
Microtia es una deformidad de la oreja que se debe a una alteración en el desarrollo embrionario, justamente porque va a haber una supresión del desarrollo de los montículos auriculares que puede presentar, ¿no? Desde una anotia, siendo un caso más severo, hasta la alteración menor, justamente en su forma y su implantación. Entonces, micro viene de pequeña y otia está referida al estado de la oreja. Entonces, microtia en sí es un defecto congénito caracterizado por la ausencia de algunas de las partes de la oreja o de la oreja completa. Esta incluso puede afectar hasta el conducto auditivo externo, ¿no? Y en algunos casos puede acompañarse o no de algún grado de compromiso de la audición y también del tamaño y crecimiento de la cara. Bueno, esta tiene una incidencia de uno de cada 10.000 a 20.000 recién nacidos vivos. Su etiología todavía no se ha establecido y bueno, se piensa que tiene una causa multifactorial. Las anomalías del desarrollo de la oreja son consideradas como consecuencia de una isquemia ística, también de ciertas drogas administradas durante el embarazo, como la talidomida, y embriológicamente la oreja, el crecimiento normal, deriva más o menos, deriva del primer y del segundo arco branquial. Y la patología a este nivel se produce en la quinta y sexta semana de gestación debido a múltiples factores genéticos, teratógenos o anormalidades vasculares que van a influir en el desarrollo normal del feto. Siguiente. Bueno, dentro de la anatomía externa de la oreja, bueno, esta tiene tres principales componentes: el hélix, el complejo hélix-antihélix, la concha, el óvulo y demás, ¿no? Tenemos el trago, antitrago, el orificio externo auditivo también, la fosa triangular. Bueno, esto es importante para ver la irrigación, ¿no? En este caso, la irrigación de la oreja, esta va a estar dado por dos redes interconectadas, que estas justamente van a, como podemos ver en la imagen del medio, van a derivar de la arteria carótida externa. Entonces, una va a irrigar la fosita triangular, que deriva de las ramas de la arteria temporal superficial, y la otra red va a derivar de las ramas perforantes de la arteria auricular posterior, y esta va a irrigar a la concha. Ahora, bueno, entre ambas redes, o sea, estas redes se van a interconectar y van a aportar la irrigación de todo el pabellón auricular. En cuanto a su inervación sensitiva, esta está dada por varios nervios craneales y extracraneales. Por ejemplo, tenemos el nervio occipital menor, nervios cervicales del D2 al D3, que estos van a irrigar la parte posterior de la oreja en su porción superior, región mastoidea y lóbulo. El nervio occipital mayor, esta va a irrigar la porción inferior y región preauricular. Y tenemos ramas también auriculotemporal del nervio trigémino, por ejemplo, que esta va a inervar la cara anterior del pabellón auricular y el trago. Y la rama auricular del nervio vago, que más que todo va a dar la sensibilidad del meato auricular externo. Siguiente, por favor. Bueno, para clasificar la microtia, en este caso estamos haciendo uso de la clasificación de Hunter, que es para describirla clínicamente, ¿no? Esta clasificación abarca 4 grados: el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿no? El tipo 1 está referido a una microtia del primer grado, en donde, como podemos ver en la imagen, el pabellón auricular es pequeño y se conserva todos sus componentes anatómicos, pero la longitud es de 2 derivaciones estándar por debajo de la media. El tipo 2 es, bueno, una microtia de segundo grado. Va a haber un tejido residual. Vemos ahí en la parte media un tejido residual de cartílago que va a estar en forma vertical. Y va a haber presencia de algunas estructuras normales del pabellón auricular. Y su longitud es mayor a las 2 desviaciones estándar por debajo de la media. El tipo 3 es una microtia de tercer grado. Acá va a haber es una masa de tejido irregular, sin parecido, o sea, no tiene parecido nada al pabellón auricular normal. Bueno, o sea, tiene la forma de un cacahuate, ¿no? El tipo 4, este sí es la anotia, ¿no? Que va a ser ausencia del pabellón auricular. Siguiente.
Bueno, las microtias las vamos a dividir en dos, en aisladas y sindrómicas. Las microtias aisladas, estas están limitadas solo al oído externo y se ha visto que están relacionadas más con la herencia autosómica recesiva, ya que esta es responsable de los 68% de los defectos congénitos. Y el 16% de la población normal es portador de un gen defectuoso, ¿no? Ahora, la frecuencia de esta alteración es cuando es bilateral aislada es del 12%, pero cuando esta es sindrómica va a abarcar hasta un 50%. Bueno, estas microtias sindrómicas, bueno, no es frecuente ver, ¿no? Microtias aisladas, mayormente son microtias sindrómicas que están asociados a anomalías congénitas, entre las cuales se encuentran alteraciones craneofaciales, oculares. Bueno, esto depende de los arcos braquiales. También va a haber alteraciones esqueléticas, cardíacas y otras. Por eso es importante ver, ¿no? La relación con estas características para que nosotros podamos definir un síndrome y así dar un mejor tratamiento y pronóstico al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en el examen físico lo que nosotros debemos hacer es observar tanto la simetría, el tamaño, el color, las alteraciones que va a presentar, ¿no? Un paciente con malformaciones congénitas, si tiene quistes, sebáceos forúnculos. También hay que valorar también el conducto auditivo, si es permeable o no por medio de una otoscopía. En cuanto al diagnóstico, hay dos. Uno que se hace prenatalmente, que lo hacemos mediante la ecografía, y la otra que es postnatal, ¿no? Que es netamente clínico. El enfoque clínico en este caso, bueno, primeramente, al encontrar, ¿no? En el examen físico una microtia es necesaria una evaluación completa, iniciando desde las medidas antropométricas de la cabeza y la cara, el perímetro cefálico, hay que ver su longitud, el ancho también de los pabellones auriculares. Entonces, ¿con qué fin? Bueno, el de descartar algún tipo de asimetría, un crecimiento desigual en alguno de los lados, ¿no? Faciales. A posterior a esto también hay que ver hacer una otoscopía, ver el fondo de ojo, para ver si existen otras malformaciones. También debe buscarse, em, eh, por ejemplo, hacer un examen también en la parte esquelética, también ahí podemos encontrar otras malformaciones. También hacer otros exámenes para descartar la sordera, hacer audiometrías o una respuesta cerebral auditiva. Posterior a ello, tenemos que clasificarlos, ¿no? Si son sindrómicas o aisladas. Y bueno, en el caso de sindrómicas, tenemos que trabajar conjuntamente con diferentes especialidades, ya sea pediatría, otorrinolaringología, con cirugía plástica, ya que bueno, es multidisciplinario, ¿no? Y si hablamos de una microtia aislada, igual, trabajamos con otorrinolaringología y también con plástica, ¿no? Para hacer alguna cirugía. Y todo esto al final es siempre acudir, ¿no? A psicología. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de esta, bueno, existe una lista larga, ¿no? Bueno, entre ellos tenemos la reconstrucción con implantes, la reconstrucción protésica, reconstrucción autóloga mediante cartílago costal, la reconstrucción con injerto MEDPOR, la tricioplastía, implantes de conducción ósea. Bueno, bueno, de todos estos tratamientos, bueno, el que más se usa, según bueno, la información que he encontrado, es la reconstrucción autóloga mediante cartílago costal. Así que vamos a ver cómo se hace esta cirugía, ¿no? Para las microtias. Bueno, en el caso, por ejemplo, de una microtia unilateral, bueno, se tiene que hacer siempre un molde, ¿no? Se hace un molde eh, que se obtiene justamente de la oreja contralateral sana. Entonces, se hace las placas de rayos marcando los reparos anatómicos y se invierte y se hace unos milímetros más pequeño para acomodarlo al grosor justamente de la piel, para que esto lo pueda recubrir. Si en el caso tenemos un paciente con anotia o microtia bilateral, entonces el molde
bueno, en algunos casos se usa la del padre o la del hermano. Entonces, para estimar mejor la ubicación, para que a posterior usemos el marco cartilaginoso, esta debe tener en cuenta una serie de parámetros. Como podemos ver en la imagen izquierda, vamos a tener en la imagen A, que es una visión lateral de la oreja sana, se va a trazar una línea paralela al dorso de la nariz y esta va a interactuar con otra línea en un ángulo más o menos de 15 grados. Entonces, después de ello se va a medir, ¿no?, la distancia que va a haber justo entre el canto externo, o sea, que está a nivel del ojo, y el origen del hélix. Y también otra medición se va a hacer a nivel de la comisura de la boca y el óvulo. Entonces, en la visión lateral del lado de la deformación auricular, o sea, en la figura B, las mediciones anteriores se van a utilizar sobre este lado afectado, ¿no? Para estimar más o menos la colocación del molde cartilaginoso. Bueno, la siguiente imagen es, bueno, la obstrucción de los cartílagos costales. Son las cicatrices, como queda, ¿no? Después de extraer el cartílago. Más o menos, bueno, estos cartílagos costales se extraen más o menos desde la sexta a la novena, ¿no? Ipsilateral, bueno, a través de una incisión que se hace oblicuamente en un tamaño de 4 a 5 centímetros. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que se extraiga el cartílago, esta se debe, se debe voltear y construir y dibujar el molde, ¿no? Basado en la oreja contralateral. Entonces, lo primero que se realiza es esculpir la base, profundizando el área de la escafa y y la fosita triangular. Y luego ahí, para que a posterior se añada algunas piezas, el hélix, antihélix o el complejo trago-antitrago, ¿no? Para de esta manera formar una arquitectura tridimensional dependiendo de la clasificación de microtia que estamos viendo. Entonces, estas se van a fijar hacia la base con sutura de acero inoxidable. ¿Ya? Ahora, bueno, como podemos ver en la imagen, en la A lo que se está haciendo es ¿cómo se llama? La, la construcción del molde, ¿no? Basado en la oreja contralateral. Entonces está esculpiéndose la parte de la escafa y la fosita triangular. Es lo que vemos en la parte B. En la fase C, lo que estamos viendo es acá se está añadiendo las diferentes piezas como el hélix, el antihélix y el complejo trago y antitrago. Y en la fase E y F ya es cómo está quedando, ¿no? El molde. Más o menos así es el procedimiento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, después de ello se elige, ¿no?, el tipo de bolsillo que vamos a usar. Bueno, el tipo de bolsillo me refiero, como su nombre lo dice, a un bolsillo, ¿no? Pero un bolsillo de piel en el cual se va a introducir ese molde cartilaginoso. Y bueno, en este caso se va a usar esta elección de este bolsillo de acuerdo a la categorización de Firmin. Bueno, en el tipo 1 es un tipo de incisión que permite la transposición de dos colgajos tipo zetaplastía, entonces reubicando el óvulo. Entonces es una técnica descrita por Nagata, bueno, es otra que también es otro autor que también describe otra clasificación para este tipo de cirugías, ¿no? Pero este no considera su pedículo, o sea, no va a considerar la parte más estrecha del órgano o colgajo que sirve para la implantación del molde cartilaginoso. En el tipo 2, como podemos ver en la imagen, va a haber una incisión transfixiante que va a involucrar la piel y el fibrocartílago hasta la zona del proceso mastoideo y va a permitir que la parte inferior del molde forme un lóbulo. En el tipo 3, esta se va a dividir en dos, una A y una B. Entonces, en el tipo A, esta más se refiere a que va a haber una oreja de tamaño normal con fibrocartílago de forma en su tercio superior. En este caso se va a retirar el fibrocartílago y se va a colocar el molde debajo del bolsillo de piel. Y el surco retroauricular y la concha y el lóbulo, estas van a estar también presentes. En cambio, en el B, no va a existir acá un cartílago, un fibrocartílago, o en casos de, por ejemplo, de anotia, ¿no?
Entonces la incisión se va a efectuar donde lo acomoda el cirujano, depende del cirujano. Y se realiza el bolsillo y se introduce el molde cartilaginoso. Siguiente, por favor. Bueno, en el procedimiento de la técnica operatoria, entonces primero hay que comenzar, este es el primer tiempo, ¿no? Según Firmin existe dos tiempos. Entonces, en el primer tiempo va a haber una reconstrucción auricular. Entonces, ahí vamos a comenzar rasurando el área perimetral al remanente, ¿no? El remanente se refiere a los pedazos o los restos que quedan. Entonces, se le hace más o menos de 3 a 4 centímetros. Entonces, esto es para que haya un buen control de la asepsia intraoperatoria y que también facilite la adherencia de la cura a posterior y la higiene postoperatoria. De ahí, bueno, hay que hacer, como vemos en las imágenes, las primeras imágenes de arriba, entonces vamos a realizar la marcación a la altura del lóbulo en vista de frente y delimitamos, ¿no? El borde anterior de la oreja a nivel de la raíz del hélix y también a nivel del lóbulo. Después dibujamos el contorno de la oreja que vamos a reconstruir según el molde sano. Entonces trazamos el eje de la oreja tomando el ángulo de la oreja sana con el dorso nasal con un transportador y bueno, extrapolando, ¿no? El lado micrótico. Después, bueno, siempre se aconseja realizar un Doppler de la arteria temporal, ya que la mayoría de estas microtias aisladas, estas se van a encontrar por delante del remanente. Entonces, sabiendo esto, entonces nosotros vamos a poder llevar a cabo la disección sin miedo, ¿no? Y tomando las precauciones necesarias para que, bueno, no la lesionemos. Ya, bueno, entonces bajo anestesia general, una vez marcada la incisión previa a la maniobra de Firmin, llevamos a cabo infiltración subcutánea, ¿no? De la zona con lidocaína al 0,5% con epinefrina y vamos a extirpar el remanente micrótico. Eh, entonces, de manera completa, ¿no? Salvo cuando existe algunas microtias, por ejemplo, conchales, cuando el antitrago o complejo trago es normal. Entonces, en este caso, vamos nosotros a optar por conservar, ¿no? Dejando la piel adherida a la estructura. Entonces, después de ello vamos a disecar, o sea, el bolsillo subcutáneo, o sea, vamos a cortar o separarlo. Entonces, por encima, más o menos en un plano por encima de la fascia, ¿no? Porque, bueno, algunos cirujanos, bueno, temen, ¿no? Temen a la necrosis de la piel y y lo disecan o lo cortan más profundamente. Bueno, de acuerdo a la conveniencia. Ahora, otra cosa importante es ver también la hemostasia. Esta debe ser meticulosa, ¿no? Utilizando un electrocoagulador de baja potencia. Entonces, después ya de hacer bueno, el disecado, la disección de ese tejido, bueno, del bolsillo, bueno, más o menos aproximadamente 1 centímetro por fuera de la marcación que teníamos antes, se puede, para poder acomodar, ¿no? El armazón tridimensional. Entonces, existe dos incisiones, una vertical. Entonces, en este caso, ahí se adelgaza el óvulo y que no, ya que no, no va a ser utilizado como tal, ¿no? En cambio, cuando es una incisión transfixiante, la incisión se hace de forma completa por sus dos caras y realizamos un bolsillo dentro del mismo. Entonces, una vez esto, vamos a colocar el molde de acetato, como podemos ver en la imagen, en las últimas imágenes de abajo, ¿no? En la parte izquierda. Entonces, ahí se coloca el molde de acetato y dentro, para poder marcar el punto exacto donde va a terminar la incisión. Entonces, para la adhesión lobular de la piel mastoidea, ¿no? Entonces, esta dicha adhesión lo vamos a realizar con una sutura, eh, uno del labio posterior de la incisión del lóbulo con el labio inferior de la incisión mastoidea. Entonces, lo hacemos con una sutura continua con Vicryl. Luego, seguimos diseccionando el resto del bolsillo. Entonces, una vez colocado ya el armazón, es muy importante comprobar la posición del mismo con respecto a su eje. Si es necesario, bueno, en algunos casos se coloca dos puntos de fijación con nylon, ¿no? Entonces, mayormente se le hace a nivel de la concha y otra a la raíz del hélix. Entonces, ¿esto se hace con qué fin? Con el fin de que la maqueta no rote. Bueno, y finalmente, para terminar, se le coloca dos drenes aspirativos, uno a nivel de la concha y el otro bordeando el hélix, ¿no? Y bueno, realizamos el cierre de piel con nylon y no hay que hacer mucha tensión.
Entonces, ya para la curación a posterior, usamos gasas vaselinadas para moldear los relieves de la nueva oreja, ¿no? Apósitos y también adhesivos transparentes. Bueno, dentro de este procedimiento, los cuidados postoperatorios, más o menos, el paciente ya es dado de alta al día siguiente. Bueno, hay que instruir, ¿no? al paciente, decirle de los cuidados, que mantenga estos drenajes vacíos, aspirativos, y para que evite por todos los medios que el paciente también apoye esta zona de la oreja operada, ya que puede complicar, ¿no? Puede llevar hasta una necrosis por compresión. Entonces, algunos pacientes van a ser sometidos a un segundo tiempo. Entonces, en menos de 6 meses después de la primera intervención, más o menos se hace. Entonces, bueno, de todas las piezas que son extraídas a nivel costal, hay, hay una pieza que se guarda excepcionalmente, ¿no? Durante todo ese tiempo para poder utilizarla para la reconstrucción de la concha auricular. Bueno, eso es en casos que los necesiten. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de otra enfermedad congénita, bueno, tenemos a nivel oftálmico, tenemos el telecanto, ¿no? Bueno, el telecanto o distopia cantorum es una separación mayor a lo normal entre los cantos internos del ojo. Ya, bueno, esta también es llamado distopia cantorum. Bueno, se define como una malformación que, como ya lo mencioné, es característico un aumento de la distancia intercantal. Y bueno, y que la distancia entre los cantos internos o mediales del ojo, ¿no? Estas se van a mantener anormalmente, pero la distancia normal va a ser, bueno, la distancia normal va a estar entre las pupilas, ¿no? Entonces, este telecanto es debido mayor se debe a la excesividad de la longitud de los tendones del canto interno. Siguiente, por favor. Ah, no, está bien ahí. Bueno, las características del telecanto. Bueno, como podemos ver en la imagen, la parte A, vemos que existe la separación entre los cantos mediales, ¿no? Que van a estar aumentadas. En cambio, la distancia interpupilar, que es la B, esta va a permanecer normal. Entonces, se dice, ¿no? Que esta separación entre los cantos internos suele ser en torno más o menos de 30 milímetros y la separación de las pupilas es aproximadamente 60 milímetros. Entonces, esta distancia también, bueno, no es algo así estricto, ¿no? Porque esta puede variar considerablemente de una persona a otra. Entonces, pero la distancia intercantal con la distancia interpupilar, suele estar en una proporción de 1 a 2 en la mayoría de los casos. Bueno, algunos autores como Tessier, esto distinguen, ¿no? Varios grados de telecanto. Entonces, vamos a hablar sobre la clasificación de Tessier, ¿no? Este lo clasifica en 3 grados. Un primer grado que se presenta una distancia intercantal entre 30 y 35 milímetros. El segundo grado que es entre 35 y 40 milímetros. El tercer grado que va a más de 40 milímetros. Otra cosa importante acá es el de diferenciar el telecanto con el hipertelorismo, que lo vamos a ver más adelante, porque el hipertelorismo, acá va a haber una separación aumentada de la estructura ósea que forma la órbita ocular, ¿no? Que va a provocar una mayor separación entre los cantos mediales, pero también, aparte, va a tener también una separación entre las pupilas del ojo, a diferencia del telecanto. Siguiente, por favor. Bueno, las causas del telecanto. Bueno, dentro de las causas del telecanto, bueno, se debe, bueno, en la mayoría a malformaciones congénitas, ya que van a afectar justamente a esta inserción o la longitud de los tendones de los cantos mediales. Y otros son los telecantos congénitos, que pueden aparecer, ¿no? También de forma aislada o asociada a otros síndromes. Por ejemplo, al síndrome de Down, al síndrome alcohólico fetal, también al síndrome de Waardenburg, al síndrome de Turner o a un síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Y también existe telecantos provocados de manera traumática. Entonces, esto se debe a lesiones faciales que justamente afectan este tendón del canto medial, especialmente a los anclajes óseos del tendón que van a estar cerca de la cresta lacrimal. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto al tratamiento, bueno, el telecanto, si hablamos de un telecanto congénito, bueno, que no está asociado a ningún síndrome ni traumatismo, este puede progresar y desaparecer por sí solo, ¿no? A medida que el niño crece. Bueno, estos casos no suelen requerir ningún tratamiento, ya que no es frecuente que produzca problemas más allá, ¿no? De lo estético. Bueno, si el telecanto es congénito y va acompañado de estrabismo, por ejemplo, se suele tratar el estrabismo para prevenir problemas que afecten, ¿no? La visión. En caso, digamos, de un telecanto traumático o telecanto, o hay veces un telecanto congénito, entonces ahí podemos recurrir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, la cirugía en este caso suele involucrar el acortamiento de los tendones del canto medial y su fijación de esta con la cresta lacrimal anterior. Entonces, se ha intentado numerosos procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de este telecanto, incluidos en ellos el cableado transnasal, la fijación con tornillos, cableado entre fragmentos, cantoplastía medial. Entonces, el tratamiento quirúrgico, bueno, es difícil por tendencia, ya que los tendones pueden descolgarse. Entonces, por lo que es frecuente en estos casos que acompañe de una fijación metálica transnasal. Entonces, con el fin de lograr una mejor fijación y que sea más duradera. Bueno, sin embargo, a pesar de todo esto, no se ha llegado todavía a un consenso, ¿no? De una intervención quirúrgica óptima. Entonces, estos métodos mencionados, bueno, eh, son un desafío, ¿no? Para la corrección completa. Entonces, porque existe, hay veces recurrencia y la lesión, hay veces lesión en el aparato lacrimal. Entonces, u otras desventajas también puede presentar como cicatrices que son un poco llamativas o un mayor riesgo de sangrado o quizás también el tiempo quirúrgico sea más prolongado. Siguiente, por favor. Bueno, en la mayoría de los casos, el tratamiento solo trataba justamente para pacientes que tenían este telecanto, pero de manera traumática. Pero autores, bueno, encontraron que este método también es útil para tratar el telecanto, pero acompañado de una enfermedad congénita. Entonces, bueno, en este caso, este es bueno, un artículo que encontré en el PubMed con el título de Cantopexia con alambrado transnasal oblicuo mediante epicantoplastía, YV para la corrección de telecanto de un paciente con síndrome de Waardenburg. Siguiente, por favor. Bueno, para ver mejor el caso, bueno, les comentaré un poco sobre el síndrome de Waardenburg. Bueno, este es un trastorno genético que es poco común, que a menudo se describe como un trastorno hereditario autosómico dominante de las células de la cresta neural. Bueno, ocurre, tiene una incidencia más o menos de uno de cada 42.000 personas y se caracteriza porque el paciente va a tener un desplazamiento lateral del canto medial, ¿no? O sea, el telecanto. Y va a tener una raíz ancha prominente de la nariz, hipertricosis, o sea, el exceso de vello o quizás heterocromía, ojos de color diferente, hasta son sordomudos hay veces y en algunos casos hasta presenta un copete blanco. Bueno, el diagnóstico para estos se realiza de acuerdo a los síntomas y los antecedentes familiares. Bueno, no existe una cura real para este síndrome. Bueno, y el tratamiento es principalmente sintomático. Pero en el reporte del caso, esta es una mujer de 28 años a la que se le había diagnosticado con este síndrome de Waardenburg. Bueno, en un hospital, ¿no? Y entonces esta se fue remitida, pero sin la corrección del telecanto. Entonces el paciente, eh, fuera de ello, también tenía una raíz de la nariz ancha y también era prominente. Bueno, y se había sometido también a rinoplastía de aumento. Bueno, no presentaba alteraciones de la pigmentación, heterocromía. Y bueno, aquí es una cosa importante, ¿no? La distancia interpupilar. Bueno, esta, la del paciente, fue de 80 milímetros y la distancia intercantal fue de 50 milímetros. Entonces, en el preoperatorio, como vemos en la imagen, la cirugía, bueno, se realizó bajo anestesia, ¿no? General. Bueno, se insertó un stent monoclonal
bueno, monocanicular, esto es con el fin, en el conducto lacrimal, ¿no? Con el fin de proteger este conducto, entonces para que no haya daños. Entonces se hizo una incisión de picantoplastía, o sea, una incisión a nivel de una cirugía en el epicanto en forma de lleno, para que, bueno, no sea tan notorio. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Bueno, acá, bueno, se llevó a cabo la disección de la pared orbital medial de cada lado y se usó una aguja de Kirchner para la recesión nasal opuesta. Entonces, bueno, se aperturó un agujero, ¿no? Un pequeño agujero con esa aguja Kirchner para que a posterior podamos nosotros suspender un alambre que justamente va a agarrar el tendón canal, del tendón cantal medial, en este caso que estamos viendo sería el lado derecho, y después pasar hacia el otro lado, ¿no? Para ser sujetado. Entonces se tira ese alambre hasta que el tendón cantal medial se fije firmemente en la región superior y posterior justamente de la fosa lacrimal opuesta. Entonces, el extremo del alambre retorcido, o sea, uno de los extremos, que es el retorcido, el que va a sobresalir, este se tiene que doblar y así de esta manera evitar la irritación de los tejidos blandos. Entonces, la piel del canto medial se sutura en forma de V y bueno, se retira ese esteno después de la cirugía. Siguiente, por favor. Bueno, estas son dos imágenes en donde se ve el preoperatorio y el postoperatorio, no, antes y el después, ¿no? Entonces, después de 9 meses de seguimiento, entonces los resultados fueron, ¿no? Que de la distancia intercantal que había inicialmente, disminuyó, ¿no? De 50 a 43,2 milímetros, más o menos unos 6,8 milímetros. Entonces, acá en este procedimiento no hubo complicaciones quirúrgicas como recurrencia o algún daño ocular o una cicatrización o infección. Lo que sí hubo una epífora, ¿no? Un lagrimeo que ocurrió transitoriamente después de la operación. Entonces, estos síntomas ya mejoran tras la reinserción de este stent monoca justamente en el conducto lacrimal. Y bueno, se mantuvo más o menos al lugar de 3 meses y desapareció, ¿no? Entonces el paciente, bueno, queda con mejorías estéticas, ¿no? Bueno, en conclusión de este artículo fue que la incisión de la epicantoplastía YV es fácil de diseñar y tiene cicatrices mínimas y también reduce el tiempo de operación. Entonces, la técnica de caleo transnacial oblicuo es eficaz para colocar correctamente el tendón cantal medial, ¿no? Y así evitar las lesiones orbital medial contralateral. Entonces, siempre en la cirugía hay que tener en cuenta la posibilidad de usar este stent minimonoca para poder disminuir el riesgo de dañar el aparato lagrimal inferior. Siguiente, por favor. Bueno, otra enfermedad congénita, otra malformación, tenemos al hipertelorismo ocular. Bueno, este hipertelorismo ocular, bueno, se define como un aumento de la distancia entre las órbitas con un verdadero desplazamiento lateral de las órbitas. Entonces, este se va a asociar con síndromes, por ejemplo, la craneosinostosis, hendiduras faciales medianas y algunos otros síndromes genéticos. Bueno, dentro de las mediciones antropométricas, en estos pacientes vamos a ver una mayor distancia cantal interna, también una mayor distancia cantal externa y una mayor distancia interpupilar. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología, se cree que este es causado por una alteración en el desarrollo facial embriológico, justamente en las semanas 4 y 8 del desarrollo. Entonces, acá tiene un papel importante, ¿no? La prominencia frontonasal, que vendría a ser el precursor embriológico de la frente y de la nariz. Y bueno, durante el desarrollo normal, esta prominencia frontonasal hace que haya un movimiento lateral de las órbitas, entonces seguido de una migración medial. Entonces, en estos pacientes hay una parada en este desarrollo normal de esta prominencia frontonasal.
Entonces, el cerebro primitivo llena el espacio impidiendo justamente esta migración medial normal de las órbitas y deteniéndolas, ¿no? En una posición lateral. Entonces, otros mecanismos propuestos fueron la osificación temprana de las alas menores del hueso esfenoides. Entonces, estos van a impedir, ¿no? El movimiento medial de las órbitas y las fijan en la posición fetal. Otro fue el síndrome de la craneosinostosis. Entonces, donde hay un cierre prematuro de las suturas craneales, ¿no? Que impiden esa migración. Otro es el síndrome de Apert, que es uno de los síndromes de craniosintosis más comunes. Entonces, acá el hipertelorismo es causado por un prolapso de la placa cribiforme del hueso esmoides. Entonces, esta va a alterar la formación de la base del cráneo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la evaluación del hipertelorismo, esta va a conllevar a medidas específicas y precisas. Entonces, las medidas óseas interorbitarias, bueno, se hace mediante radiografías o tomografías computarizadas, pero estas son mediciones más precisas, pero bueno, estas son para más planificación quirúrgica. Pero estos no son prácticos en el caso de una evaluación inicial de un paciente que va a presentar sospecha de hipertelorismo. Entonces, en este caso, nosotros usamos la otra técnica. Entonces, tenemos que medir, como podemos ver en la imagen, medimos, ¿no? La distancia entre los puntos de referencia apropiados. Por ejemplo, medir la distancia intercantal, la distancia interpupilar, la distancia cantar exterior. Ahora, bueno, la evaluación de un paciente con hiperterrorismo no es completa, o sea, solo haciendo esas mediciones, sino también hay que hacer un examen completo de cabeza a pies. Entonces, para ver, ¿no? Si hay defectos congénitos, ¿no? Entonces, se hace un examen de dismorfología, donde podemos encontrar algunas alteraciones corporales, tanto en la cabeza, pies o en otras partes, ¿no? Entonces, estos hallazgos de este examen nos pueden ofrecer pistas para un diagnóstico sindrómico subyacente. Entonces, como ya les decía, este examen dismórfico, bueno, evalúa, ¿no? La parte craneofacial, tanto orejas, boca, ojos, piel, el pecho, a nivel abdominal, perianal, pies, manos. Entonces, en conclusión, esta evaluación del hipertelorismo va a incluir entonces una medición precisa, examen completo de dismorfología. Y también otra cosa importante es que hay que derivarlos al genetista. Bueno, está indicado, ¿no? Para estos pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo, al tratamiento del manejo, bueno, el tratamiento más que todo tiene fines cosméticos, requiere una cirugía de mayor abordaje, ¿no? Porque va a ser un tratamiento por vía tanto intracraneal como extracraneal. Ya, entonces, bueno, el objetivo de la cirugía es acercar las dos órbitas medialmente y corregir cualquier distopia, ¿no? O sea, cualquier desubicación anómala de algún órgano. Entonces, vamos a corregir la porción dorsal nasal y vamos a eliminar también el exceso de piel. Entonces, bueno, el momento de la cirugía es recomendado hacerlo entre los 5 a 7 años porque, o sea, si lo hacemos antes de los 5 años, el crecimiento óseo del arco maxilar puede verse afectado, entonces, por una escisión inferior, entonces esto puede afectar la formación dentaria. Y otra cosa también es porque, bueno, es posible que estos huesos no sean lo suficientemente fuertes para mantener unidas las osteotomías. Entonces, las opciones quirúrgicas disponibles que vamos a tener son la osteotomía en caja, tenemos también la bipartición facial y la osteotomía en forma de U. Entonces, los abordajes dependen de la evaluación preoperatoria. La elección del procedimiento, esta va a estar determinada por la presencia de anomalías asociadas o también por la morfología del arco maxilar o el eje de la órbita o el grado del hipertelorismo. Entonces, por ejemplo, en la osteotomía de caja, bueno, esta está más usada para hipertelorismo de leve a moderado.
Entonces, acá encontramos un arco maxilar normal, una oclusión dental, va a haber un eje orbitario normal. En cambio, la bipartición facial, esta está usada para hipertelorismo severo. Entonces, estos pacientes van a tener un arco maxilar más estrecho, los incisivos van a estar más altos que los molares, el eje de la órbita es oblicuo. Eh, bueno, bueno, dentro de las complicaciones, bueno, siempre hay riesgos en una cirugía invasiva. Entonces vamos a tener en periodos agudos y en complicaciones tardías, ¿no? Entonces en los agudos va a haber acá hemorragia, también fuga de líquido cefalorraquídeo o alguna infección. Si hablamos de las tardías, puede haber una recaída a la corrección quirúrgica por una laxitud de los tejidos blandos que están en el tercio medial facial, ¿no? O quizás algunas deficiencias oculomotoras. Siguiente, por favor. Bueno, acá, bueno, les presento una imagen de una niña, ¿no? De una niña de 9 años con síndrome de Apert e hipertelorismo orbitario, en el cual se hizo uso de la técnica de bipartición facial. Bueno, esta técnica de bipartición facial bueno, es una técnica reconstructiva intracraneal justamente dirigida a la corrección simultánea tanto del hipertelorismo orbital y la deformidad del tercio medio facial, específicamente eh, a nivel del arco maxilar que tiene forma, ¿no? De esta de V en el paciente. Entonces, este procedimiento le permite corregir el hipertelorismo orbitario mediante una recesión ósea, ¿no? En cuña, en forma de V, justo en la cara central, como podemos ver en la imagen D. Entonces, esta resección ósea en forma de V también corrige el desplazamiento hacia abajo y hacia afuera y la convexidad de las órbitas laterales. También los cantos después de la centralización de la línea media lo va a poner a una posición más anatómica. También el paladar alto alargado, también a nivel del ensanchado de la parte media de la cara y también a nivel del plano oclusal. Entonces, bueno, las imágenes A y B y C son imágenes preoperatorias, ¿no? Y la E y F es ya posoperatorias. Bueno, bueno, se observa, ¿no? Un cambio después de la operación. Siguiente, por favor. Ya bueno, en este caso es un niño de 12 años con hipertelorismo orbitario y secundario a displasia craneofrontonasal. Entonces, acá, bueno, se usó el otro tratamiento que es la osteotomía de caja de 4 paredes. Entonces, en la figura A es una vista anteroposterior, en la B vista lateral es la tomografía, en la C es la tomografía preoperatoria, la D es el plano quirúrgico virtual de las osteomías de la caja de 4 paredes y la E vemos un año después de las osteotomías de caja de las 4 paredes, ¿no? Después ya de la cirugía. Y la F, bueno, es la vista lateral y la G la tomografía computarizada, ¿no? Que se está viendo una mejora en el paciente. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos del otro lado, ¿no? Que es el hipotelorismo ocular. Bueno, en el hipotelorismo, bueno, se define como una menor separación entre los ojos y está determinada por una menor distancia interpupilar y orbital. Bueno, en este caso, acá las causas van a ser la holoprosencefalía, la escafocelia y la microcefalia. Bueno, holoprosencephalía, se define más a, bueno, un defecto en el desarrollo por el cual el lóbulo frontal del embrión, bueno, no se divide, ¿no? Entonces va a tener una mitad derecha y una mitad izquierda en el cerebro. Ya. Otras causas también son la trigonocefalía, la rincefalía. La rincefalía es la falta de desarrollo de la porción olfatoria del cerebro. Otra causa es la craneosinostosis, ¿no? De la sutura sagital y anormalidades primarias del desarrollo de los ojos. Bueno, en los casos más severos de estos pacientes podemos encontrar a un niño que tiene la apariencia de un cíclope, ¿no? Nos va a haber una fusión parcial o total de ambos ojos, como podemos ver en la imagen de la parte de abajo. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en cuanto a su incidencia, esta aparece como una malformación rara, habitualmente acompañada de otras. Bueno, la mitad de los casos es holoprosencefalía debido a la trisomía 13, ¿no? Y el resto, bueno, no tiene explicación. Más o menos la incidencia va de 1 a 16.000 recién nacidos vivos y uno de 200 abortos espontáneos.
En este caso, hacemos uso de la ecografía prenatal. Bueno, es posible su sospecha por medición de la distancia interorbicular desde las 12 semanas de gestación. Entonces, la trisomía 13 o de Patau puede ser diagnosticada prenatalmente por amniocentesis y cultivo de células amnióticas. Siguiente, por favor. Bueno, este hipotelorismo se puede presentar, ¿no? En este caso se puede presentar en dos formas. Una que es la trisomía 13 o síndrome de Patau y la otra es la holoprosencefalía. Entonces, la trisomía 13, bueno, tiene una prevalencia de nacimiento de uno de cada 5.000 vivos nacidos vivos. Muchos mueren justamente en los primeros meses de vida y la mitad de todos estos niños afectados no va a sobrevivir más allá del primer mes y bueno, y cerca de los tres cuartos de ellos va a morir a los 6 meses. Entonces, ¿esto a qué se debe? Porque esta va a estar asociada a múltiples anormalidades, van a tener defectos, tantos del corazón y del cerebro, un 80%, va a tener apnea, microcefalias, sorderas, anomalías oculares, anomalías a nivel del labio, paladar hendido y a veces orejas bajas, ¿no? Anormalidades también genitales. Por el otro lado, la holoprosencefalía, bueno, esta es una alteración estructural del cerebro. Este está caracterizado por una división deficiente del cerebro anterior en dos partes, ¿no? Ya lo mencioné, de derecha e izquierda. Bueno, esto está desarrollado, está asociado más a alteraciones en el desarrollo de la parte media de la cara. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, hay causas de origen ambientales, pueden ser genéticas, o sea, multifactoriales. Bueno, en este caso la frecuencia está aumentada en hijos de madres diabéticas. Se ha observado que estos presentan herencia autosómica dominante, ¿no? Entonces, también se puede encontrar formando parte de síndromes como el síndrome de Langer-Hedion, síndrome de Meckel-Gruber, el síndrome de Williams, el síndrome de Stilbach-Rott. Bueno, en este caso está caracterizado por hipotelorismo ocular, pacientes presentan paladar hendido, hipospadia en hombres. Bueno, hipospadia se refiere al trastorno en el que el orificio del pene se encuentra en la parte inferior del órgano. Y bueno, no va a estar en la punta, ¿no? Bueno, y otras anomalías que también podemos encontrar, la blefarofimosis, una fisura palpebral, tendencia sindactilia cutánea, especialmente del segundo o tercer dedo, o del tercero al cuarto dedo. Ya, siguiente, por favor. Bueno, el manejo del recién nacido malformado, bueno, las complicaciones van a empezar, ¿no? Casi siempre inmediatamente después del nacimiento. Entonces, va a incluir la dificultad en el inicio de la respiración o apneas. Entonces, el manejo habitual de estos pacientes es, en el caso que no presente estos problemas respiratorios, lo que debemos hacer es buscar otras malformaciones asociadas, como alteraciones de la función cardiovascular, otros problemas de alimentación. Ahora, los estudios requeridos es la ecografía, siempre ecografía encefálica, tomografía, resonancia, el cariograma, ¿no? Que es el mapa, o también conocido como mapa citogénico, que es la representación ordenada de los cromosomas de un individuo de acuerdo a su función, a su forma y tamaño. Bueno, entonces es para buscar, ¿no? Más que todo alteraciones cromosómicas. Otra es la cirugía. Bueno, la cirugía se puede realizar con fines de función oftalmológica y también por estética. Bueno, en el caso que no se trate de la trisomía 3. Ya. Bueno, el tipo de cirugía en este caso vamos a tener la osteotomía orbitaria bilateral la, y tenemos, bueno, en pronóstico, en el caso de la trisomía 13, va a tener un mal pronóstico. Solo se sugiere en estos casos procedimientos de bienestar y comodidad. En otros casos va a depender de la patología de base. Y bueno, bueno, y un consejo genético es que la trisomía 13 los padres deben ser estudiados porque existe un riesgo de recurrencia de 2 a 6%. Siguiente.
Y entonces, continuando con las malformaciones congénitas, ahora vamos a ver la fisura labiopalatina. Esta, también conocida como labio paladar hendido, es una malformación craneofacial congénita bastante frecuente, que se produce por una falla de fusión parcial o completa de los procesos faciales embrionarios durante semanas cruciales o durante periodos cruciales del desarrollo embrionario, que son las primeras semanas del desarrollo. La prevalencia de esta malformación repercute en la salud integral del paciente, pues las implicaciones estéticas van a afectar tanto a la familia como al paciente mismo. La hendidura del paladar o el paladar hendido se da cuando la fusión de los paladares tanto anterior y posterior no se cierran de forma correcta, dejando una conexión entre la cavidad bucal y la cavidad nasal, como observamos en esta imagen. Entonces, para poder entender mejor cómo se ven afectadas las diferentes estructuras de la cara, tenemos que conocer la embriología de esta. Durante la cuarta semana del desarrollo embrionario, es donde inicia la formación de la cara, alrededor, como vemos aquí, de este estomodeo, también conocido como boca primitiva, que está conformado por 5 procesos faciales, estos procesos faciales se originan a partir del ectodermo de la extremidad cefálica. Los procesos faciales son el proceso frontonasal, 2 procesos maxilares y 2 procesos mandibulares. Del proceso frontonasal, este se va a formar a través de la proliferación del mesénquima y está localizada por encima del estomodeo. Y este va a dar lugar o va a formar la mitad superior de la cara, el septum nasal, el filtrum labial, la premaxila y el paladar duro anterior. A partir del proceso maxilar, que es la parte morada, este se encuentra lateralmente al estomodeo. Este va a ser proveniente también del primer arco branquial y este va a formar la mitad superior de las mejillas, las porciones laterales del labio superior y el paladar posterior. Y por último, el proceso facial, el proceso mandibular, que se encuentra inferior al estomodeo. También se va a formar a partir del primer arco branquial. Este va a formar la mandíbula, la mitad inferior de las mejillas y parte de la lengua. Entonces, finalizando la cuarta semana, van a aparecer las placodas nasales, que son estos orificios nasales que van a dar lugar posteriormente a las fosas nasales. Y estas posteriormente se van a fusionar con los procesos nasales externos. Y en la quinta semana se va a iniciar el desarrollo de los pabellones auriculares, dentro de ellos el conducto auditivo, entre otros, y también las placodas ópticas que se encuentran lateralmente. Durante la séptima semana de desarrollo se unen estos procesos nasales y van a dar lugar al segmento intermaxilar. Y este segmento intermaxilar va a originar el filtrum, también conocido como componente labial, que va a formar la porción media del labio superior, el componente natogingival que va a dar lugar a la premaxila y el componente palatal que va a dar lugar al paladar primario o el anterior. Y al finalizar la décima semana se formó la cara completa del embrión en su totalidad. En cuanto a epidemiología, esta fisura labiopalatina es una de las más predominantes dentro de todas las malformaciones congénitas que existen. Tiene una incidencia mundial en un rango de entre 1 en cada 500 o 1 en cada 700 nacimientos. Las áreas más comúnmente afectadas del rostro a nivel mundial son el labio superior, el reborde alveolar, el paladar duro y el paladar blando. Más frecuentes se presentan en las razas asiáticas e indígenas americanas y la fisura labial unilateral es casi 8 veces más frecuente que la bilateral, siendo de esta parte unilateral la parte izquierda la que se afecta en 2 veces más que la parte derecha. En la etiología, esta se produce por 2 razones, un componente genético y un componente ambiental. Dentro del componente genético, tenemos la herencia monogénica, que puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, entre otras. La herencia poligénica, que es la que predomina, esta hace referencia
a la combinación tanto genética, es decir, los genes que reciben por ambos padres, y también una combinación de esta con el componente ambiental. Y esta teoría se reafirma debido a que en varios estudios se ha visto que madres de hijos con labio y paladar hendido contaban con antecedentes de ingestión de drogas. Dentro de estos los AINES, algunos antidepresivos, anticonvulsivos como la fenitoína, también historias de abortos, historias de consumo de alcohol, tabaco, entre otros. Y otro componente genético son las aberraciones cromosómicas. Y el componente ambiental, de la cual se subdividen de acuerdo con el tipo de agresión a la cual una paciente gestante puede ser expuesta, que pueden ser agresiones físicas, químicas, biológicas. Dentro de los agentes ambientales se encuentran los plaguicidas, herbicidas, el alcohol, antidepresivos, y también la deficiencia de algunas vitaminas como la vitamina A, la vitamina B2 y el ácido fólico. En la clasificación que vamos a utilizar es la clasificación de Kernaham, que esta considera dos grupos básicos: el grupo de la fisura del paladar primario y el de la fisura del paladar secundario. Esta clasificación también incluye a segmentos unilaterales, que puede ser una unilateral completa, que la podemos describir como 3 de 3, o una unilateral incompleta, 2 de 3, o uno de 3. Y las bilaterales, que pueden ser simétricas, 3 de 3 a ambos lados, y asimétricas 2 de 3 o 3 de 3 en ambos lados. Esa es la clasificación que se usa con más facilidad, ya que tiene una simplicidad en el llenado, también una simplicidad en la lectura. Y como vemos en la imagen de acá, se pinta la parte que está comprometida, ¿no? En el cuadro clínico, el diagnóstico de esta, pues, es bastante sencilla al momento del nacimiento, y requiere un abordaje terapéutico inmediato. Pero si no se corrige esta malformación, el paciente puede presentar un cuadro caracterizado por disfagia, ya que va a haber una dificultad tanto en la succión como en la alimentación. Y puede llegar a tal grado que los alimentos ingeridos o los líquidos ingeridos se expulsen a través de las narinas. Es por esto que la mayoría de estos pacientes van a presentar bajo peso y también problemas en el crecimiento. Otitis medias recurrentes e hipoacusias de transmisión, que esta, como hemos visto en la embriología, se va a afectar o va a estar alterada la formación en la tropa de Eustaquio, la cual va a evitar una transmisión adecuada del sonido hacia el oído interno, y a su vez va a propiciar también infecciones a repetición. También pueden presentar agenesia, fisura o duplicación de los incisivos maxilar, voz nasal al hablar, por la ausencia de un piso nasal que va a propiciar una correcta transmisión oral, ¿no? De la voz. Y el desalineamiento de las piezas dentarias, que va a requerir bastantes consultas con el odontólogo. En cuanto al diagnóstico, este es netamente clínico. Como hemos dicho, este es bastante sencillo de diagnosticar al momento del nacimiento, ya que su defecto morfológico es bastante evidente. Y también puede ser usando para el diagnóstico prenatal de una ecografía en tercera dimensión, que esta va a ser o va a tener mayor validez desde la semana 13 de gestación, es decir, a partir del segundo trimestre del embarazo. En cuanto al tratamiento, la finalidad de este es proporcionar al paciente una capacidad óptima para la deglución y succión, como hemos visto que tienen dificultades en esto. También mejorar el desarrollo del lenguaje y obtener también un resultado estético al final, ¿no? Beneficioso. Este paciente va a requerir un abordaje integral, ya que va a requerir el apoyo de un equipo multidisciplinario, destinado a resolver tanto problemas clínicos como estéticos y sociales que está sufriendo el paciente. Entonces, este equipo multidisciplinario va a estar integrado por especialidades como cirugía maxilofacial, cirugía plástica o reconstructiva, odontología, foniatría, otorrinolaringología y también genética, que es bastante importante para dar un consejo genético a los padres y también dar un diagnóstico más preciso.
entre otras especialidades también va a estar incluida. Y el enfoque del tratamiento, como primer punto, este tiene que hacer una evaluación y orientación precoz al paciente y a sus padres por este equipo multidisciplinario que les he mencionado. Como segundo punto, la ortopedia prequirúrgica con el aparato de Grayson, que es este de aquí, que se inicia antes del primer mes de vida. Este va a servir para alinear los segmentos maxilares, la premaxila, modelar y reposicionar los cartílagos alares, también dar soporte óseo al piso nasal que va a estar fisurado, también contactar los segmentos alveolares dentales, ¿no? Y también mejorar la alimentación. Como tercer enfoque de tratamiento es la cirugía primaria del labio junto con la cirugía nasal. El cuarto paso es la modelación nasal postoperatoria con un ganchito nasal o una férula nasal, como se ve en esta imagen, para evitar la retracción cicatricial y también disminuir las deformidades que podría haber. Como quinto punto, la plastía de velo y el paladar óseo en un tiempo entre los 12 a 16 meses. Y como sexto punto, evaluar las necesidades de cirugías secundarias en cada caso individual. Asimismo, es parte del tratamiento realizar interconsultas a los especialistas que forman parte de este grupo o de este equipo multidisciplinario, como es el genetista, la psicología que tiene que estar durante todo el tratamiento del paciente, el odontopediatra, otorrinolaringólogo y el fonoaudiólogo. Esta técnica de Millard se usa para la fisura labiopalatina unilateral. Esta consiste en que va a haber o se va a realizar el entrecruzamiento de colajos que va a ser continuo, A con C y B con D. El desplazamiento de el punto C hacia la línea media va a funcionar para que se dé una mejor posición del ala de la nariz. El colgajo triangular tiende a corregir el desplazamiento hacia el lado sano y al finalizar, como vemos en esta imagen de acá, se tiene que unir los tejidos planos, que diga, unir los tejidos por planos desde la mucosa interna del labio, seguido por el plano muscular y finalmente la piel con puntos de afrontamiento. Otra malformación congénita es el síndrome de Treacher-Collins. Este es un trastorno craneofacial congénito de herencia autosómica dominante. La incidencia de este síndrome es de 1 en cada 25.000 a 50.000 nacidos vivos. Y esta va a ser causada por la mutación de este gen, el TCOF1, que es un gen encargado de producir o de codificar a esta proteína tricol que va a estar encargada de la migración de las estructuras de la cara, en especial de las porciones derivadas del primer y del segundo arco branquial. Este síndrome de Richard-Collins tiene un cuadro clínico muy variable en relación de una persona con otra, e inclusive cuando se presenta dentro de los miembros familiares de una familia, pueden presentar todos diferentes manifestaciones clínicas. Este va a estar caracterizado por polimalformaciones, que por lo general van a ser bilaterales y relativamente simétricas. Dentro de estas se encuentra el labio paladar hendido, la ausencia o malformación de los pabellones auriculares y de los conductos auditivos, que va a llevar a una pérdida, generalmente lleva a una hipoacusia. En los huesos de la cara hay una hipoplasia malar, maxilar y también anomalías de las uniones temporomandibulares y de la región orbitocigomática. Esto va a dar lugar a un aspecto facial hundido, como se ve en la imagen. En la región ocular, el coloboma en párpados y también la inclinación de las fisuras palpebrales. En esta imagen vemos algunas alteraciones craneofaciales características, como por ejemplo la hipoplasia del pabellón auricular y una fisura palpebral inclinada o caída en estas dos imágenes. Y acá vemos al paladar hendido. También es importante mencionar que estos pacientes no van a presentar un retraso en el desarrollo o en una inteligencia normal. El diagnóstico y manejo, el diagnóstico de este síndrome es clínico y puede hacerse en el periodo prenatal
mediante una ecografía o una biopsia de las vellosidades coriónicas para buscar alteraciones en el gen que les he mencionado, el TCOF1. Este va a requerir en el manejo una aproximación interdisciplinaria. Lo más importante en este paciente es asegurar la integridad de la vía aérea y también lograr la alimentación del paciente, sobre todo durante el periodo neonatal y la infancia, ya que este síndrome se asocia a dificultad para ganar peso y también apneas obstructivas que van a ser de leves a graves. El tratamiento quirúrgico más frecuente utilizado y con mejores resultados es la distracción mandibular osteogénica, que este se puede realizar durante el periodo neonatal de ser necesario y usa un mecanismo para alargar el hueso mandibular de manera gradual y así poder mejorar las funciones normales del niño. Y también una evaluación por oftalmología, otorrinolaringología y audiología durante que esta se debe iniciar entre los 6 y los 16 y los 36 meses de edad. En la segunda etapa del tratamiento, de los 3 a los 12 años de edad, se debe comenzar el tratamiento de ortodoncia como una terapia de alineación dentaria, la reparación de los párpados, la reconstrucción del paladar o del labio hendido en caso de que éste exista, y la reconstrucción de la región cigomática, así como la otoplastía y también cirugías de retoque se deben realizar durante este periodo. Y en el último periodo, que comprenden de los 13 a los 18 años de edad, está recomendado llevar a cabo la cirugía ortognática y también rehacer los injertos previamente realizados. Otra malformación congénita es la malformación anorrectal, más conocida como MAR. Este es un defecto congénito que ocurre entre la quinta y la séptima semana de gestación. Se caracteriza por el desarrollo inadecuado del orificio anal, del recto y de los nervios y músculos que ayudan a la evacuación, determinando así que el recién nacido no pueda defecar con normalidad. Esta es la causa más frecuente de obstrucción intestinal congénita. Aproximadamente uno de cada 4.000 recién nacidos presenta esta malformación y afecta por igual a mujeres y varones. En la clasificación, se clasifica el tipo de malformación anal evaluando el sitio donde hay comunicación del recto con la parte urogenital. Como vemos en la tabla, se describen aquí las malformaciones anorrectales dependiendo del sexo, ya sea sexo masculino o sexo femenino, su complejidad y también es el tratamiento quirúrgico al cual va a ser sometido, teniendo en cuenta que si hay fístula a nivel de las vías urinarias o genital, es decir, la vagina o la uretra peniana, se debe realizar colostomía. Pero si solamente hay una fístula anal sin compromiso de la vía genitourinaria, se puede realizar una anoplastía primaria en las primeras 4 horas de vida. La clasificación de este defecto se diagnostica por medio de imágenes a través del invertograma de Wangestin y Rice, que se debe realizar con el neonato en posición de cúbito prono, utilizando un objeto radiopaco a nivel de la fosita anal, como vemos aquí, como indicador para medir la distancia entre el aire del fondo del saco con la superficie cutánea, permitiendo diferenciar si hay una malformación que va a comprometer vías urinarias o la vía reproductiva, o solamente estamos frente a la presencia de una fístula. Esta se tiene que realizar a partir de las 16 horas de vida, debido a que el contenido intestinal va a ser reemplazado por, por gas. Clínicamente, el paciente va a presentar rechazo alimentario, distensión abdominal, retención de meconio e incluso puede llegar a un abdomen agudo que va a obligar a una cirugía de emergencia. El diagnóstico es eminentemente clínico y se realiza cuando se valora al paciente neonato en el momento de la inspección de la zona perineal y también la verificación de la permeabilidad anal. El tratamiento quirúrgico, hay dos operaciones que se utilizan en el tratamiento de estas malformaciones, que son la colostomía y la anorrectoplastía. La colostomía es de buena técnica al realizar esta, asegurar la fijación de la boca a cada plano.
peritoneo y también aponeurosis con puntos separados, utilizando una sutura traumática de aguja redonda 5-0 y efectuando finalmente, cuando se esté terminando esta, puntos evertidos en la piel. Y la anorrectoplastía, cuya indicación comprenden las MAR con fístula perineal, varones, tanto para varones y mujeres. El objetivo de este es confeccionar un nuevo ano, un neoano, procurando su emplazamiento en el centro del esfínter externo. Como la flora bacteriana fecal no alcanza todavía su desarrollo antes de los 3 días, la operación o la anorrectoplastía dentro de este plazo no va a requerir limpieza colónica, pero de todas maneras se tiene que usar profilaxis antibiótica. Y el procedimiento va a ser definido como anoplastía sagital posterior mínima. Otras malformaciones congénitas vienen a ser los defectos de la pared abdominal. Aquí se encuentran dos defectos bastante frecuentes en la pared abdominal anterior, que es la gastrosquisis y el onfalocele. Ambos van a, como ya les he mencionado, ambos forman parte de defectos de la pared abdominal anterior, pero tienen diferencias que los vamos a ver. Bueno, la gastrosquisis es un defecto congénito de todas las capas de la pared abdominal anterior y esta va a estar localizado a un lado del cordón umbilical, em, siendo más frecuente en el lado derecho de esta. Y a través de este orificio el contenido abdominal se hernia y va a estar desprovisto de envoltura. Habitualmente este contenido va a estar representado por el intestino delgado y parte del intestino grueso. Más raramente a través de este emergen mm, órganos como el estómago, el hígado, vesícula biliar, genitales externos internos inclusive. Y también se ha descrito una herniación aislada del epiplón mayor, a la cual se denomina gastrosquisis menor. Y el onfalocele también es un defecto de la pared anterior, de la pared abdominal anterior, a través del cual se hernia el contenido abdominal, pero en este caso va a estar cubierto por una membrana compuesta por 3 capas, que es el peritoneo, la gelatina de Wharton y el amnio. Entonces, como vemos aquí en la imagen, estas son las principales diferencias que se van a encontrar en estas. En la gastrosquisis va a haber una ausencia de cobertura de saco y la inserción del cordón umbilical va a estar insertado normalmente. A diferencia del onfalocele, que en este caso es un onfalocele con saco roto, que va a haber una presencia de saco como cobertura y la inserción del cordón umbilical se encuentra sobre el saco. Acá hay algunas características distintivas de cada uno. La ubicación, en el caso de las gastroscrisis del defecto parietal, es umbilical, ¿no? Al lado del cordón umbilical, que casi siempre es a la derecha. El tamaño es pequeño, no hay cobertura de saco. La inserción del cordón umbilical normal. Los órganos herniados habitualmente son el intestino delgado, el grueso, entre los más importantes. El intestino herniado, aquí tienen características importantes, que se encuentra edematoso, acartonado, acortado, cubierto por una lámina de fibrina. La herniación del hígado es excepcional. Anomalías gastrointestinales son frecuentes y las anomalías generales son bastante raras, en un 10%. Y el tratamiento es urgente. A diferencia del onfalocele, que la ubicación del defecto parietal es centro umbilical, el tamaño es pequeño, grande, si hay cobertura de saco, la inserción del cordón umbilical es sobre el saco. Los órganos herniados es el intestino delgado, pero también pueden estar eviscerados el estómago, intestino grueso, entre otros. El intestino herniado tiene características normales. La herniación del hígado es bastante frecuente. Y aquí también otra diferencia importante es que las anomalías asociadas a la onfalocele van a ser bastante frecuentes, en un 50%, y principalmente van a ser cardíacas. Y el tratamiento es no urgente. En cuanto al diagnóstico, se va a utilizar una ecografía prenatal. En esta ecografía de un niño con gastrosquisis observamos el defecto parietal umbilical por el que protruye el intestino, que como vemos aquí tiene un contorno irregular.
y no hay una cubierta de saco. A veces es difícil diferenciarlo del onfalocele con saco roto. Algunos signos ecográficos distintivos de cada uno es que en el onfalocele el contorno es uniforme, a diferencia de la gastrosquisis, como vemos aquí, que va a ser irregular el contorno. El saco de cobertura es ecogénico, en la gastrosquisis es ausente. El cordón umbilical en el centro del defecto, en la gastrosquisis lateral al defecto parietal. Las anomalías coexistentes van a ser bastante frecuentes en un 50% y aquí es raro en un 10%. Una vez confirmado el diagnóstico de la gastrosquisis en el monitoreo ecográfico, el monitoreo ecográfico debe realizarse en intervalos de 3 a 4 semanas para poder evaluar el crecimiento fetal, evaluar la cantidad de líquido amniótico, detectar signos de compromiso isquémico intestinal, detectar también posibles anomalías asociadas que pueden influir negativamente en el resultado final, detectar signos precoces de distrés fetal, detectar posibles complicaciones fetales que puedan llegar a la muerte fetal intrauterina y también puedan ser evitadas estas con un parto inmediato o precoz. Las características de un niño con gastrosquisis, estos van a tener mayor riesgo de sufrir un evento adverso intraútero, incluyendo el retardo en el crecimiento, el oligohidramnios, que puede complicar la gestación. Si es severo, puede asociarse a un retraso de crecimiento intraútero, un distrés fetal e incluso a una asfixia postnatal. El parto prematuro, una muerte fetal que va a estar asociada entre un 10 a 15% y ha sido atribuida a compresión del cordón umbilical por las heces intestinales dilatadas. Y asimismo, los niños con gastrosquisis en general nacen con menor peso y menor edad gestacional que niños sin esta malformación. Y las características del intestino eviscerado en el niño con gastrosquisis es un intestino con importantes signos inflamatorios, como vemos, se encuentra edematizado, acortado, dilatado, aplastronado y también a veces recubierto por una lámina de fibrina. El manejo médico prequirúrgico, aquí es importante la protección del intestino eviscerado antes de someter al paciente al acto quirúrgico. Proteger al intestino eviscerado es bastante importante, ya que la salida del intestino por este defecto representa un riesgo, ya que constituye una fuente importante de pérdida hídrica y de calor y también una puerta potencial para la entrada de gérmenes. Y para poder proteger esto existen muchas técnicas, pero la que más se usa es colocar el intestino eviscerado en el interior de una bolsa, como vemos aquí, de una bolsa de plástico estéril, estabilizarla en el centro del abdomen y algunos colocan el intestino eviscerado en una bolsa de plástico con una solución fisiológica tibia, adherida al contorno del defecto y luego posicionan al niño en posición de cúbito lateral derecho hasta que se proceda con el tratamiento definitivo. Otro método también utilizado es colocar el intestino eviscerado, como vemos en esta imagen de acá, en un silo prefabricado, que esta va a tener la facilidad de ser autoexpandible. También se puede estabilizar dentro de la incubadora y de la misma manera se coloca al paciente en posición supina. Si no se cuenta con este silo, se puede construir uno con un objeto que se conoce como O-ring, que se vende en las ferreterías, pero previamente tiene que ser estéril para poder hacer este manejo. Entonces, sea cual sea el método elegido, simultáneamente mientras se protege al intestino viscerado, habrá que prestar especial atención en estos puntos. Primero, valorar el manejo del defecto parietal para sospechar de isquemia por compresión del mesenterio, ya que si se sospecha de esta, se puede realizar una ampliación del defecto parietal seccionando el plano musculoponeurótico hacia arriba o si no, eh, seccionar horizontalmente, teniendo siempre en cuenta de los vasos intestinales. Investigar posibles anomalías intestinales asociadas y como tercer punto, acomodar correctamente el intestino, evitando cualquier tipo de vólvulo del mismo sobre su eje. Y ante la sospecha de vólvulo, se tendrá que acomodar nuevamente el intestino, evitando cualquier tipo de torsión
hasta que se normalice su posición y el flujo vascular. Continuando con el manejo médico prequirúrgico, es importante el mantenimiento de la temperatura corporal. El contenido eviscerado, como hemos visto, es una fuente de pérdida calórica importante y por lo tanto es importante protegerlo. Entonces se hace con el silo prefabricado y las demás maniobras que hemos visto. El mantenimiento del equilibrio hidroeléctrico, al igual que el punto anterior, el contenido eviscerado es una fuente de pérdida hídrica importante y es mayor cuanto más grande sea expuesta la superficie. Para el mantenimiento de esta se tiene que cubrir adecuadamente este contenido eviscerado y también mantener un buen estado de hidratación del niño, y esto se va a lograr con la colocación de dos vías venosas periféricas en los miembros superiores. El uso de antibióticos endovenosos también es importante. Se usa la ampicilina y la gentamicina. La colocación de sonda vesical para evaluar la diuresis y guiar la administración de líquidos endovenosos y búsqueda de anomalías asociadas que, como ya hemos mencionado, o la asociación de esta con niños con gastrosquisis tiene poco porcentaje de frecuencia, un 10%. La táctica quirúrgica que se va a usar aquí para el cierre del defecto de la pared abdominal se puede realizar en una sola operación. Es conocida como cierre primario o también utilizando un cierre secundario o diferido que se puede realizar en etapas. A su vez, cada una de estas tácticas puede realizarse sin sedación, con sedación y o analgesia o con anestesia general. No existe una única táctica quirúrgica para el tratamiento de estos niños, ya que la elección del tipo del cierre va a depender esencialmente del grado de desproporción que va a existir entre el contenido viscerado y el continente receptor. El objetivo primario en la reparación quirúrgica es retornar todo el contenido eviscerado a la cavidad abdominal sin producir complicaciones y también teniendo en cuenta un mejor resultado estético posible. En esta táctica quirúrgica tenemos que tener en cuenta que la introducción progresiva del intestino eviscerado eh, va a llevar a un incremento paulatino de la presión hasta que superado un límite van a aparecer una serie de eventos hemodinámicos, respiratorios y generales que pueden conducir a severos trastornos isquémicos del contenido abdominal y eventualmente también producir la muerte del paciente. Toda esta serie de eventos se conoce como el síndrome compartimental, a la cual tenemos que prestarle bastante atención al momento de hacer cualquier tipo de cierre. En la actualidad existen cuatro técnicas quirúrgicas principales para el tratamiento de estos niños. Como primera técnica quirúrgica es la reducción del contenido eviscerado mediante un cierre primario del defecto parietal bajo anestesia general en una sala de operaciones. Una segunda técnica quirúrgica es la reducción total del contenido eviscerado, también haciendo uso del cierre primario, pero en este caso sin anestesias ni sedación en la sala de neonatología. Como vemos en la figura A, el contenido eviscerado, esto es antes de la técnica quirúrgica, se colocó en una bolsa de plástico estéril, el paciente está colocado en paciente de cúbito lateral derecho. La vez, el momento previo al acto quirúrgico, tenemos que ver aquí que el aspecto intestinal está adecuado. Hay poco edema, poca congestión y no tenemos presencia de fibrina, que es lo que le ha dado esta bolsa estéril. La C, en esta imagen C, acá vemos que mientras se ejerce tracción hacia arriba del cordón umbilical, esto se hace para que se amplíe la capacidad de la cavidad abdominal y se va a introducir lentamente el contenido herniado en aproximadamente 20-30 minutos. Y la imagen de que una vez colocada la reducción de todo el contenido viscerado, simplemente se coloca el cordón umbilical sobre la vaina del recto a modo de tapón sin ninguna sutura y permitiendo la tendencia de un cierre espontáneo del defecto.
Otra técnica quirúrgica es la reducción progresiva del contenido viscerado, pero en este caso con el cierre en etapas o el cierre diferido, bajo anestesia en una sala de operaciones. Y en este caso, como cuarta técnica quirúrgica, es la técnica del cierre del defecto parietal en etapas con un silo prefabricado. En el Onfalocel, el manejo médico prequirúrgico también va a tener las mismas consideraciones que se ha visto en la gastrosquisis, pero van a haber algunos puntos de interés aquí. En la recepción del niño en sala de partos, se tiene que prestar atención Lucero, por al favor, estado. ahí, un ratito. Ya, Ya, perfecto. Lucero. Ya, nuestra evaluación de los pacientes con alteraciones debe ser un poquito más objetiva. No necesitamos que nos digas qué cosas vamos a hacer, qué cosas no vamos a hacer. Es más objetivo, ¿por qué? Porque necesitamos saber si un palocele o la gastrostisis vamos a cerrarlas con un colgajo X, con un colgajo acá, y qué participación tenemos en cirugía plástica. Muchas veces el cirujano plástico llega a participar, como otras veces no lo hace. Entonces, cuando participamos, pues participamos con la formación o la creación de algún colgajo, etcétera, en pared abdominal para hacer el cierre correcto. Entonces, eso lo vas a pulir para la siguiente clase. Yo tengo una emergencia que cubrir ahorita, Ya, lamento, no vamos a poder hacer un conversatorio como siempre lo hemos hecho. Está pendiente también la presentación de las tumoraciones benignas de nuestra compañera. Sí, están que insisten con el celular intérprete y vamos a trabajar. Nos vemos el próximo martes, por favor. Lucero, te comunicas conmigo para corregir ese trabajo, ¿ya? Jóvenes, cuento tres, el que se ya, queda pero está conmigo bien. se va Gracias. a las 7 de la noche. Cuenta Uno, tres, uno y doctor. medio, dos, dos y medio, dos y cuartos,